Secretos de guerra, alianzas inesperadas y más ataques cinéticos. Trump rompe las reglas y agiliza golpe contra el cártel de los soles. Continente en rebelión. El 74% también quiere la caída de Maduro y Rusia lo protege con tecnología militar. Terrorismo y deportaciones. Explosión mortal en Guyana y reducción de permiso laboral en Trinidad y Tobago pone a los venezolanos en la mira. Les contamos. Muy buenos días y feliz inicio de semana a toda nuestra comunidad informada. Soy Mildred Manrique y esto es Impacto Venezuela. Hoy lunes 3 de noviembre de 2025 les traemos los hechos que marcan el rumbo del país y el mundo contados con claridad y compromiso. No te desconectes que ya comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reta al Congreso y acelera su guerra sin permiso. Drones, portaaviones y ataques secretos contra cárteles latinoamericanos se combinan con una creciente presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro. La Casa Blanca niega que planee una invasión. El informe con Génesis Pérez. La administración del presidente Donald Trump se mueve entre la negación y la provocación. Mientras la Casa Blanca insiste en que no hay planes para atacar a Venezuela, documentos internos, declaraciones contradictorias y movimientos navales apuntan a lo contrario. Según un memorando filtrado por The Washington Post, el Departamento de Justicia considera que la Ley de Poderes de Guerra, que exige autorización del Congreso para cualquier acción bélica prolongada, no aplica a los ataques contra presuntos cárteles latinoamericanos. Lo que sabemos acerca de filtraciones de lo que podría ser el próximo documento de estrategia de defensa nacional de los Estados Unidos plantea claramente que las prioridades van a ser política interna, seguridad interna y seguridad hemisférica. El razonamiento es que las operaciones con drones lanzadas desde buques en aguas internacionales no constituyen hostilidades porque no hay tropas estadounidenses en riesgo directo. Esa reinterpretación legal permite al Ejecutivo actuar sin control legislativo, abriendo la puerta a una guerra sin nombre, sin supervisión y sin límite temporal. Aunque la Casa Blanca insiste en que es una campaña antidroga, informes citados por Latin Times sostienen que ya se decidió atacar objetivos en Venezuela. Trump lo niega, pero el despliegue del portaaviones Gerald Ford y aviones destructores rumbo al Caribe revela una preparación militar que contradice su discurso. La idea y la doctrina que está detrás de todo esto, y la ha planteado Pete Hegseth, la ha planteado Marco Rubio, lo dice abiertamente Donald Trump, es el de la paz a través de la fuerza. Es decir, no sentarse a negociar en condiciones de igualdad, sino disminuir, llevar a su mínima expresión al adversario para poder entonces negociar en unas condiciones mucho más ventajosas. El senador Bernie Sanders acusó al presidente de amenazar ilegalmente con la guerra a Venezuela, mientras el demócrata Seth Moulton comparó los argumentos de la Casa Blanca con los que presidieron la invasión de Irak. A su vez, Reuters reportó que las tropas implicadas en la campaña marítima han sido obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad. Por su parte, el secretario de Guerra celebró una relación más fuerte que nunca entre Estados Unidos y China tras una reunión histórica entre Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, y un encuentro bilateral con el ministro de Defensa chino Dong Jun en Malasia, confirmando que ambas potencias abrirán canales de comunicación. La Fuerza Armada estadounidense ejecutó otro ataque cinético letal en aguas internacionales contra una presunta narcolancha. 3 tripulantes murieron al instante. Desde septiembre han neutralizado 16 embarcaciones, 10 en el Caribe y 6 en el Pacífico. La cifra de fallecidos asciende a 64 en medio de una ofensiva militar sin precedentes y una matriz de pescadores inocentes. La información ampliada con María José Prado. Las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico han alcanzado hasta ahora la cifra de 64 personas muertas y 16 embarcaciones destruidas desde septiembre. El ataque más reciente se registró este sábado 1 de noviembre en el Caribe con un saldo de 3 fallecidos, según confirmación del secretario de Guerra Pete Hegseth. Esto no debería producirse de esa manera, debería haber un juicio que permita determinar cuál es la situación real de esas lanchas, que es presumible que efectivamente sean lanchas que estén traficando con drogas, pero sin embargo
Lo que se requiere es que esto sea parte de un juicio, que se produzca una situación en donde se presente claramente la evidencia. Pero esto, sin embargo, no nos debe llevar a pensar que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que está haciendo las cosas de manera correcta y que sencillamente es una víctima. Al contrario, es un gobierno criminal y es un gobierno que ya los venezolanos repudian desde hace muchos años. En medio de esta escalada, pescadores venezolanos viven entre el miedo y la crisis. En Guiria y Cumaná, dos poblaciones pesqueras del estado Sucre, la faena y la economía local se han visto golpeadas tras el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe cerca de las costas de Venezuela. En Guiria, a pocos kilómetros de Trinidad y Tobago, las embarcaciones estadounidenses han generado temor y paralizado el comercio no formal. Según testimonios recabados por la agencia EFE, ya no salen lanchas hacia la isla vecina, ni siquiera de migrantes, por miedo a nuevos ataques. Según versiones oficiales, los objetivos eran naves del tráfico. Sin embargo, algunos gobiernos de la región como Colombia, Brasil y México denuncian que los verdaderos damnificados son los pescadores inocentes y comunidades costeras atrapadas entre la política exterior de Washington y la matriz del control del régimen venezolano. Nicolás Maduro calificó los ataques como ejecuciones seriales, mientras el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, hablaba de guerra no declarada. Pienso que hay presión por parte pues, de quienes son dueños de esas drogas, por parte de los carteles, que necesitan de una manera u otra sacar esa mercancía hacia Centroamérica, hacia los Estados Unidos, y obligan a estas personas, obligan también a los involucrados a que hagan estos viajes pues, a expensas o que no les importan las consecuencias de que puedan ser destruidos por este operativo militar de los Estados Unidos en aguas internacionales. La secuencia de los ataques en el Caribe y el Pacífico marcan un capítulo oscuro en la guerra antidroga declarada desde Washington. Las cifras oficiales crecen, pero también las críticas. La tensión se mantiene diariamente en la región mientras Estados Unidos insiste en que se trata de una operación legítima para frenar el flujo de drogas hacia su territorio. Tu opinión también es noticia, así que interactúa con nosotros a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la consigues en todas nuestras plataformas digitales. Aquí te va la de hoy. La ofensiva militar ya está en marcha y desde hace rato, pero sin declaración de guerra, ¿hasta dónde llegará Estados Unidos antes de que explote todo? ¿Crees que Venezuela enfrenta una amenaza súbita? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Atlas Intel revela que la mayoría de Latinoamérica tiene un veredicto. Nicolás Maduro es el único responsable del colapso venezolano y su salida es un deseo regional. El estudio también valida el clamor de la oposición interna liderada por la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien desde la clandestinidad busca mover fichas para restaurar la democracia. Los detalles con Quique Frías. El estudio regional publicado por Atlas Intel confirma una tendencia y la expone en números precisos. 74% de los consultados afirma que Venezuela estaría mejor si Nicolás Maduro abandona el poder. 73% define la situación del país como dictadura y 72% califica las presidenciales como fraudulentas. La crisis venezolana ya no es solo asunto interno, es angustia continental vinculada a migración, empobrecimiento y represión. Además, 67% responsabiliza directamente al chavismo por el colapso de una nación que en otros tiempos fue la más rica del continente. El sentir mayoritario es salida de Maduro y reinicio democrático. Tensions are against Nicolás Maduro. The Venezuelan people totally support President Trump and this strategy because we have been fighting for 26 years to liberate our country. And now we have the possibility to stop this war through an orderly and peaceful transition into the best ally, the best security ally of the UN. Para todos es una verdad comprobada y vinculante el triunfo del mundo González Urrutia, y así lo reconoce la comunidad internacional en su mayoría. La pregunta subirá a la exploración de un camino alterno al bloqueo naval de los Estados Unidos para lograr el restablecimiento del vulnerado Estado de Derecho Democrático. Ante eso, es bueno aclarar que, aunque Estados Unidos comparte los resultados de julio de 2024, las razones por las cuales ha efectuado un movimiento militar frente a las costas de Venezuela han sido publicadas y divulgadas, que son en función de sus intereses nacionales. Deseamos que triunfe la luz y, aunque tarde se corrija esta situación,
la renuncia del régimen y se recomponga la normalidad democrática y se restablezca la institucionalidad establecida en la Constitución. El sondeo también tomó el pulso a los liderazgos. 55% dice confiar en el liderazgo de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado para una transición democrática en Venezuela. Pero más importante y neurálgico, 53% apoya una intervención militar de Estados Unidos y 41% la considera posible próximamente. Lo que sí está claro es que el escenario actual en Miraflores es uno de buscar oxígeno, de intentar reabrir canales con Estados Unidos a través de terceros, algunos socios internacionales que tiene Nicolás Maduro y su administración, y para ello ofrecer algunos pasos verificables que ya hemos escuchado en el pasado: liberaciones de presos políticos, alguna habilitación de dirigentes, y su objetivo es ganar tiempo. Casi todos los países libres del mundo, sus instituciones y la población de cada uno de esos países dieron al régimen venezolano el reconocimiento de la victoria del Mundo González Urrutia. La publicación de las actas. Las tendencias, los estudios y las opiniones revelan una realidad que el chavismo, con represión y autoritarismo, busca negar desde el poder en Venezuela. Todo apunta a que son decisiones, salida ordenada y democrática o presión militar. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Rusia confirmó este domingo que mantiene contacto con el círculo de Nicolás Maduro en medio del conflicto con Estados Unidos y rumores sobre una solicitud de apoyo tecnológico a Vladimir Putin para burlar sistemas de radares. Caterín García nos cuenta más. El Kremlin confirmó contactos con Venezuela a raíz de la urgente solicitud de ayuda militar de Nicolás Maduro al presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo cual quedó detallado en una carta filtrada. Caracas busca reforzar sus defensas aéreas con tecnología rusa, incluyendo inhibidores GPS y drones de largo alcance, mientras denuncia acoso de aviones B-52 y F-35 estadounidenses cerca de territorio venezolano. En este contexto, fuentes extraoficiales aseguran que Rusia ya dejó en el país sistemas de defensa con capacidad de interferencia electrónica, sumándose al personal militar ruso que capacita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el uso de estos equipos de guerra. Para este tema, consultamos a dos analistas expertos en seguridad, defensa y conflictos. Escuchemos. Rusia está jugando con una ambigüedad estratégica. En el fondo, Rusia está ejecutando una disuasión política más que una presencia militar. Enviar el mensaje de que sigue teniendo alcance global, pero sin poner en riesgo sus intereses principales en Europa. El Kremlin mantiene una ambigüedad estratégica. Apoyo a Maduro sin admitir una alianza militar directa. Esta ambigüedad funciona como una forma de disuasión frente a Washington, pero también convierte al país en un punto de fricción global, donde un simple error táctico podría escalar en un incidente internacional. En el fondo, más que un asunto militar, se trata de una disputa por influencia y control del hemisferio occidental. La situación expone a Venezuela como un punto de alta sensibilidad. En el país, de forma constante, se reciben viajeros rusos que se determinan como turistas. En los últimos 2 meses, Venezuela al menos ha recibido 3.000 visitantes en Nueva Esparta. Los acuerdos de cooperación aumentan, siendo entre los últimos conocidos la ratificación del Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación entre las Naciones. Este desafío directo a Washington, que se agrega a las tensiones entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, combinado con las debilidades logísticas internas de Venezuela y los delicados señalamientos que pesan sobre el chavismo, aumentan las expectativas y el riesgo de un incidente en la región con consecuencias internacionales. Y si quieren estar al tanto de todo, no se pierdan nuestra sección Impacto en 60 segundos. Un resumen rápido y directo de otros temas que también importan. Quédense conmigo. Guyana habla de terrorismo. Venezolano implicado en ataque mortal. Este domingo, el presidente de Guyana, Irfan Ali, calificó como acto de terrorismo el ataque con explosivos perpetrado presuntamente por un venezolano ligado al grupo R Sindicato, que dejó una niña fallecida y varios heridos en una gasolinera de Georgetown. El atacante habría ingresado ilegalmente al país el mismo día del suceso. Ali prometió una investigación a fondo y reforzar la seguridad, pero pidió no estigmatizar a los migrantes. El sospechoso podría enfrentar pena de muerte. El hecho ocurre en medio de la disputa entre
Guyana y Venezuela por el Esequibo. Trinidad reduce drásticamente permisos de trabajo a venezolanos. En medio de la crisis diplomática con el régimen de Maduro, el gobierno de Trinidad y Tobago disminuyó 82% de los permisos de trabajo para venezolanos, pasando de 4.275 en 2024 a solo 757 este año. El anuncio coincide con un plan de deportaciones masivas que el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó como una estrategia de mercenarios. Autoridades trinitenses advierten sobre posibles infiltraciones, mientras el arribo del destructor estadounidense USA Gravely a Puerto España eleva aún más la tensión. Nicolás Maduro pidió a los trinitenses evitar que Estados Unidos meta una guerra en el Caribe. Profunda y preocupante crisis humanitaria. 1.123 presos políticos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de activistas, estudiantes y periodistas. La represión en Venezuela ya es sistemática y brutal. Mientras el mundo pide su salida, Nicolás Maduro responde con control absoluto y persecución despiadada. Juliana Palmar con lo último en materia de derechos humanos. Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que el patrón de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias se extiende y se consolida. Casos como el de Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, evidencian el uso del encarcelamiento como instrumento de chantaje político y control social. Ahora, que creo que esto es un tema bastante delicado, ya no es solamente los grupos de inteligencia y contrainteligencia que son funcionarios del Estado, de los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia, sino que ahora están utilizando a grupos de la sociedad, a civiles que forman parte de las redes del partido de gobierno o de los colectivos, para ir a las manifestaciones, hacer este levantamiento y que estos grupos informen a los organismos de inteligencia y contrainteligencia. La represión en Venezuela vuelve a mostrar su rostro más oscuro. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, periodistas y dirigentes opositores permanecen detenidos o desaparecidos desde hace semanas, mientras las autoridades guardan silencio. Entre ellos, Freddy Superlano y Roland Carreño, cuyos familiares exigen una fe de vida urgente, tras más de 2 meses sin información sobre su paradero. El gobierno, frente a este fenómeno de las nuevas tecnologías, pues ha generado también su comité para la identificación de quienes son activistas 2.0, a efectos de identificarlos y ubicarlos y poder entonces generar acciones de arresto. Ejemplo de esto, pues recientemente el periodista de Sucesos, fíjate que él lo que hacía era informar sobre las situaciones en Venezuela sin fijar una posición, simplemente está ejerciendo su trabajo como periodista y bueno, ha sido detenido precisamente porque es una de estas personas identificadas a través de perfiles digitales. Pero recordemos también que en este mes hemos observado que los tribunales de terrorismo han dictado sentencia de 10 hasta 20 años a personas que han expresado su descontento en grupos de WhatsApp o a través de un tweet. Entonces, ¿qué te permite identificar esto? Bueno, el uso de las nuevas tecnologías como un mecanismo de persecución. Organizaciones no gubernamentales estiman que en Venezuela hay actualmente más de 1.100 presos políticos, aunque las cifras varían según la fuente. Paralelamente, el gobierno impulsa una aplicación digital para que los ciudadanos denuncien lo que vean, presentada como un mecanismo de participación, pero que según expertos refuerza la vigilancia y la delación como pilares del control estatal. Con el aumento de las desapariciones forzadas y el uso de la tecnología para perseguir a la disidencia, Venezuela consolida un modelo de represión institucionalizada que borra las fronteras entre la ley y el miedo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Los invito a suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Impacto Venezuela, siempre del lado correcto de la historia. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana en la emisión matutina.